Viernes, 10 de mayo de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 25. Registro digital, 202-8718. Tipo, aislada. Aclaración de la demanda de amparo. Si la promoción de cumplimiento se presenta el quinto y último día del plazo otorgado y la juez de distrito advierte omisiones sobre la prevención, debe tener por interrumpido el término para dar oportunidad al promovente de subsanarlas, antes de que venza ese día. Hechos. La juez de distrito tuvo por no presentada la demanda de amparo indirecto, al considerar que la promovente no cumplió con la prevención formulada y como el escrito aclaratorio se presentó el quinto y último día del plazo, determinó no darle al promovente oportunidad de subsanarla, pues a la fecha en que acordaba la promoción aquel había fenecido. Expresó que si el escrito aclaratorio se hubiera presentado en los primeros 4 días, entonces sí procedía a darle esa oportunidad conforme a la tesis de jurisprudencia 2A/J 106/2003, de rubro, amparo. Aclaración de demanda. Si la promoción de cumplimiento se presenta antes del término, el juez debe acordar si se acató la prevención, señalando, en su caso, las omisiones, para dar oportunidad al promovente de subsanarlas, pero dentro de aquel término, y a las consideraciones de la contradicción de tesis 38/2003 PL, de la cual derivó, por lo que la quejosa interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si el escrito aclaratorio de una demanda de amparo se presenta el quinto y último día del plazo otorgado, y la juez de distrito advierte omisiones sobre la prevención, debe tener por interrumpido el término y señalar las omisiones que aún subsistan para dar oportunidad al promovente de subsanarlas antes del vencimiento de ese quinto día que se tuvo por interrumpido con la presentación del escrito aclaratorio. Justificación, lo anterior, porque el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo dispone que se tendrá por no presentada una demanda de amparo, si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de ésta dentro del plazo de 5 días. Dicho precepto debe interpretarse a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva, la directriz constitucional de privilegiar aspectos de fondo sobre los de forma, el derecho a un recurso judicial efectivo para la tutela de derechos fundamentales, y bajo las reglas de interpretación de los principios pro persona y pro actione, conforme a los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que debe privilegiarse una interpretación que permita la protección más amplia de las personas y preferirse, en caso de duda, la protección del derecho de acceso a la jurisdicción. Lo anterior, para que las personas puedan acceder a los tribunales a plantear su pretensión sobre la protección de sus derechos fundamentales, permitiéndose abordar las problemáticas de fondo sobre las de forma. Máxime que al tratar de cumplir la prevención, el promovente no adopta una actitud pasiva ni desinteresada y, aunque con un margen estrecho de tiempo, tiene la oportunidad de cumplir debidamente con lo solicitado por la juez de amparo. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 2 de 25. Registro digital, 202-8722. Tipo, aislada. Competencia para conocer del amparo contra el acuerdo que desecha el recurso de reclamación interpuesto en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Hechos. Se denunciaron hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas atribuibles a servidores públicos. El órgano interno de control correspondiente acordó su archivo por falta de elementos y la persona denunciante interpuso recurso de inconformidad, el cual se remitió a la Sala Auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves y segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien lo desechó, al igual que el diverso de reclamación, contra lo cual se promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los juzgados de distrito en materia administrativa son competentes para conocer del amparo contra el acuerdo que desecha el recurso de reclamación en un procedimiento de responsabilidad administrativa. Justificación. El acuerdo reclamado deriva de un procedimiento de responsabilidad administrativa, el cual no constituye un juicio, por lo que no se ubica en los supuestos de procedencia del amparo directo previstos en el artículo 170 de la Ley de Amparo, toda vez que no es una sentencia definitiva, laudo ni resolución dictada por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo que hubiera puesto fin a un juicio y respecto del cual las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por
virtud del cual pueda ser modificado o revocado, pues no lo emitió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con motivo de su competencia originaria juicio contencioso administrativo, sino por la facultad que le otorga la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por ende, el Tribunal Colegiado de Circuito es incompetente para conocer del asunto, por lo que en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo debe remitirse a un juzgado de distrito en materia administrativa, al proceder su trámite en la vía indirecta. 21º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. 3 de 25. Registro digital, 202-8724. Tipo, aislada. Competencia originaria de los tribunales colegiados de circuito. Debe reasumirse ante la ausencia temporal, por caso fortuito o fuerza mayor, de órganos homólogos especializados por materia para resolver el recurso de queja sobre la suspensión de plano en relación con actos que restrinjan la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento judicial. Hechos. En el juicio de amparo indirecto se solicitó la suspensión de plano contra una autoridad comunitaria, por la imposición de una medida reeducativa de privación de la libertad al quejoso por las noches durante un año, al no aceptar el cargo de policía comunitario. La medida cautelar se concedió para que cesaran la privación ilegal de la libertad de incomunicación y cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Este impugnó a través del recurso de queja el auto que reiteró la suspensión de plano y negó su solicitud para ampliar sus efectos a fin de vincular al cumplimiento de la suspensión a una diversa autoridad no señalada en la demanda. Es un hecho notorio que por el paso del huracán Otis se afectó la infraestructura y capacidad tecnológica de la ciudad de Acapulco. Las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en esa ciudad también quedaron afectadas y la reanudación de labores se fijó para el 19 de febrero de 2024, por lo que al interponer el recurso no estaban en funciones en el 21º circuito los tribunales colegiados especializados en materias penal y administrativa. Criterio jurídico. Este órgano determina reasumir su competencia originaria para resolver el recurso de queja sobre la suspensión de plano en relación con actos que restrinjan la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento judicial, ante la ausencia temporal, por caso fortuito o fuerza mayor, de tribunales colegiados de circuito especializados por materia. Justificación, en términos del artículo 107, fracciones 4 y v, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los tribunales de la Federación tienen competencia originaria para dirimir controversias en las que se reclamen normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por dicha Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en los ámbitos penal, administrativo, civil y laboral. Por su parte, los artículos 38, fracciones y 3 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, regulan la competencia originaria de los tribunales colegiados de circuito para conocer de los juicios de amparo directo y de los recursos de revisión y queja a que se refieren los artículos 84 y 97 de la Ley de Amparo, y corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 100 de la propia Constitución y 86, fracciones 3 y 4, de la Ley Orgánica citada. Establecer tribunales colegiados de circuito especializados, los cuales conocerán de tales asuntos en la materia de su especialidad en cada circuito en que se divide la República. Por tanto, la determinación de la especialidad por materia como distribución de competencia obedece a una política de administración judicial para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, que no impide conocer de un asunto de diversa materia a la asignada cuando por razón del caso específico y la urgencia deba resolverse sobre la suspensión de plano, ante la ausencia temporal de un tribunal especializado en la materia que corresponda al recurso de queja de que se trata. Por tanto, ante la afectación a la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento judicial, de no resolverse en el plazo legal podrían ocasionársele daños de imposible reparación. De ahí que no debe esperarse a que el tribunal competente reanude labores, y tampoco resulta idóneo remitir el asunto a uno más próximo, porque de hacerlo no se lograría cumplir con el plazo de 48 horas para resolver el recurso, con la consecuencia que de adoptar una conducta omisiva se violaría el derecho humano de acceso a la justicia y se incumpliría con la obligación estatal de crear tribunales que estén expeditos para administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, conforme al artículo 17 constitucional. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 4 de 25. Registro Digital, 202-8728. Tipo, jurisprudencia.
Cesión de derechos litigiosos en ejecución de sentencia. Para impugnar en amparo indirecto la decisión que la aprueba, es necesario esperar al dictado de la última resolución en el procedimiento de ejecución. Hechos. Los órganos jurisdiccionales contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede el juicio de amparo indirecto en contra de la decisión que aprueba una cesión de derechos litigiosos en ejecución de sentencia, mientras que uno estimó que es improcedente porque no se afectan derechos sustantivos y, por tanto, es necesario esperar hasta la última resolución en el procedimiento de ejecución para promoverlo. El otro sostuvo que sí se afectan esos derechos, lo que hace procedente el juicio. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la decisión que aprueba una cesión de derechos litigiosos en la etapa de ejecución de una sentencia no tiene carácter autónomo ni constituye un acto de imposible reparación, por lo que el ejecutado debe esperar al dictado de la última resolución en el procedimiento de ejecución para impugnarla en amparo indirecto. Justificación. El artículo 107, fracción 4, segundo párrafo, de la Ley de Amparo señala, como regla general, que en los actos de ejecución de sentencias procede el juicio de amparo indirecto únicamente contra la última resolución del procedimiento, a fin de impedir que el juicio sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. No obstante, existen excepciones, pues el juicio de amparo también será procedente contra actuaciones intermedias en el procedimiento de ejecución que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, sin que en estos casos se exima al quejoso de agotar los medios ordinarios procedentes, pues la irreparabilidad no es una excepción al principio de definitividad. La cesión de derechos es un acto jurídico mediante el cual el acreedor, cedente, transfiere a otra persona, cesionario, los derechos, créditos y obligaciones que tiene contra su deudor. Esta transmisión no altera el objeto de lo sentenciado, sino que solo sustituye al acreedor original por el cesionario, manteniendo la misma relación de derecho, por lo que dicho acto está relacionado con la ejecución de la sentencia y no tiene un carácter autónomo. Además, los actos relacionados con esta cesión no cumplen con el criterio de imposible reparación, y como la cesión se realiza para llevar a cabo actos tendientes a la ejecución de la sentencia, cualquier perjuicio derivado de esta cesión puede abordarse y corregirse dentro del mismo proceso de ejecución. Primera sala. 5 de 25. Registro digital. 202-8729. Tipo, jurisprudencia. Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Procede el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción, de la Ley de Amparo, contra el acuerdo que declara cumplida la resolución de la denuncia de incumplimiento. Hechos. Las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discreparon sobre la procedencia del recurso de inconformidad en contra del acuerdo que declara cumplida la resolución de la denuncia de incumplimiento de una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Mientras que la primera sala sostuvo que sí procede, pues se actualiza un supuesto análogo al del artículo 201, fracción, de la Ley de Amparo, relativo a la procedencia del recurso de inconformidad contra la resolución que tenga por cumplida una ejecutoria de amparo, la segunda sala decidió que no, dado que los supuestos no son semejantes. Criterio jurídico. El recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción, de la Ley de Amparo es procedente en contra del acuerdo que declara cumplida la resolución de la denuncia de incumplimiento de una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pues permite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisar si, como lo decidió el juzgado de distrito, la autoridad respectiva cumplió con los lineamientos dictados en dicha declaratoria. Justificación. La Ley de Amparo no regula la procedencia del recurso de inconformidad en el supuesto referido, pues tratándose de declaratorias generales de inconstitucionalidad, el artículo 201, fracción 4, de la Ley de Amparo, solo lo contempla contra la resolución que declare infundada o improcedente esa denuncia. Ello se debe a que tener por cumplida la resolución de la denuncia de incumplimiento en una declaratoria general de inconstitucionalidad implica, en principio, que las normas invalidadas dejaron de aplicarse por la autoridad respectiva. De ahí que esa situación no tiene efectos similares a cuando se declare infundada la denuncia, lo que implica que las normas inconstitucionales no le fueron aplicadas, o a cuando la misma se declare improcedente, lo que deriva de la actualización de un obstáculo para realizar un análisis de fondo. Por regla general, basta con que la autoridad deje sin efectos la resolución en donde aplicó una norma invalidada para que se cumpla la resolución dictada en la denuncia de incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad,
pues en estos procedimientos se impone a las autoridades una obligación de abstención, ya que dicha norma fue expulsada del orden jurídico. Sin embargo, pueden existir casos en donde podría ser insuficiente que la autoridad deje sin efectos el acto denunciado, debido a que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una declaratoria general de inconstitucionalidad hubiera establecido, además de decretar la inconstitucionalidad de una norma, alguna obligación de hacer que implique seguir determinados lineamientos por las autoridades, con la finalidad de superar eficazmente el problema generado por las normas declaradas inconstitucionales, incluso, aun cuando el artículo 210 de la Ley de Amparo dispone que si la persona titular del juzgado de distrito determina que se aplicó la norma inconstitucional ordenará a la autoridad dejar sin efectos el acto denunciado. Lo cierto es que no puede pasarse por alto que el diverso 234 de ese ordenamiento permite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer cuáles serán los alcances y las condiciones de la resolución que recaiga en una declaratoria general de inconstitucionalidad, ni tampoco que, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, el Tribunal Pleno cuenta con facultades para establecer todos los efectos que considere necesarios para su plena eficacia. En términos de la fracción 4 del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que regula este medio de control constitucional. De ahí que corresponde conocer del recurso de inconformidad respectivo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según lo establecido en el Acuerdo General número 1/2023, del Pleno de este alto tribunal, salvo cuando éste ya haya definido el criterio para determinar el o los supuestos en los que se actualiza la aplicación de una norma general inconstitucional, conforme al punto quinto de ese acuerdo, en cuyo caso se actualiza la competencia de los tribunales colegiados de circuito. Pleno. 6 de 25. Registro digital, 202-8730. Tipo, aislada. Emplazamiento ilegal al juicio de divorcio. Debe concederse el amparo en su contra para que se deje insubsistente todo lo actuado desde esa diligencia, aun cuando se haya decretado la disolución del vínculo matrimonial. Hechos. En la sentencia impugnada en el recurso de revisión se estableció que si bien de autos del juicio de divorcio de origen se advertía el ilegal emplazamiento a la cónyuge, también lo era que conceder el amparo para que se practicara dicha diligencia no tendría mayor beneficio para aquella, pues la disolución del vínculo matrimonial no cambiaría llamándola a juicio, en atención al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe concederse el amparo contra el ilegal emplazamiento al juicio de divorcio, para que se deje insubsistente todo lo actuado desde esa diligencia, aun cuando se haya decretado la disolución del vínculo matrimonial. Justificación. El divorcio constituye actualmente un procedimiento con expresión y reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad. No obstante, de ello no se sigue que éste sea absoluto, ni que deba prevalecer frente a una violación cometida en contra de uno de los cónyuges, relativa a las reglas fundamentales procesales en que se emitió la resolución de disolución del vínculo matrimonial y a la seguridad jurídica de su estado civil, pues esto último no solo puede trastocar aspectos patrimoniales, de alimentos, o de guarda y custodia de menores de edad, sino que también tiene implicaciones en el ámbito bancario, comercial y frente a la sociedad, por lo que ambas partes deben estar enteradas de la controversia judicial, porque ello puede llevarlos a tomar decisiones que por economía procesal eviten desgaste económico y humano para remediar situaciones de esta naturaleza. Segundo Tribunal Colegiado del 15º Circuito. Amparo en revisión 264/2023. 23 de noviembre de 2023. Unanimidad de votos. Ponente, Rubén David Aguilar Santibáñez. Secretario, Leobardo Torres López. Nota. La presente tesis aborda el mismo tema que las sentencias que fueron objeto de la denuncia relativa a la contradicción de criterios 208/2023, resuelta por la primera sala el 28 de febrero de 2024. Esta tesis se publicó el viernes 10 de mayo de 2024 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 7 de 25. Registro digital, 202-8732. Tipo, aislada. Excepciones al principio de definitividad previstas en el artículo 61, fracción 20, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. No son aplicables cuando se reclaman actos jurisdiccionales. Hechos. Se promovió amparo indirecto en el que se reclamó una resolución jurisdiccional.
La persona juzgadora desechó la demanda al estimar actualizada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción 18, de la Ley de Amparo, pues no se promovió contra la resolución reclamada el recurso procedente. La persona quejosa interpuso recurso de queja en el que señaló que se encontraba exenta de agotar el principio de definitividad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las excepciones al principio de definitividad previstas en el artículo 61, fracción 20, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no son aplicables cuando se reclaman actos jurisdiccionales. Justificación. El artículo 107, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la procedencia del juicio de amparo en materia administrativa contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, en que será necesario agotar el recurso o medio ordinario de defensa, salvo que el acto reclamado carezca de fundamentación o cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución General, lo cual se reglamenta en el artículo 61, fracción 20, de la Ley de Amparo. La procedencia de la acción constitucional contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo se establece en el artículo 107, fracciones, segundo párrafo y 3, de la propia Constitución, la cual prevé su regulación especial en cuanto a la calidad de la autoridad responsable y cuya reglamentación, por lo que hace al principio de definitividad y sus excepciones, se contiene en el artículo 61, fracción 18, de la Ley de Amparo. Así, al haber establecido el legislador categorías diferenciadas de actos que materializan el poder público contra los cuales procede el juicio de amparo, las reglas concretas de procedencia que para cada uno se hayan previsto, constitucional y legalmente, deben aplicarse exclusivamente al tipo de actos al que se refieren, ya sea por su naturaleza actos, omisiones o normas generales, o bien, por la autoridad de la que provengan de tribunales o de órganos diferentes. Por tanto, no pueden interpretarse conjuntamente las causales de improcedencia y sus excepciones al principio de definitividad a que se refieren las fracciones 18 y 20 del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque son distintas las personas destinatarias de las normas por lo que toca a la naturaleza o categoría de la autoridad responsable y, por tanto, las causas de improcedencia del amparo deben interpretarse de manera estricta, pues constituyen la excepción a la regla que es, precisamente, la procedencia de la instancia, por lo que no deben realizarse interpretaciones extensivas. En ese orden, aun en el supuesto de que la persona quejosa haya planteado en su demanda de amparo presuntas violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una pretendida falta de fundamentación, lo cierto es que esos supuestos no se encuentran previstos en la Carta Magna y en la Ley de Amparo como excepción para agotar el principio de definitividad cuando la acción constitucional se ejerce contra actos dictados por autoridades judiciales. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de 25. Registro Digital, 202-8733. Tipo, aislada. Improcedencia del amparo indirecto. Se actualiza cuando se promueve contra el procedimiento en el que se dictó sentencia de segunda instancia y la persona quejosa fue notificada de la radicación del amparo directo promovido por la tercera interesada contra ese fallo. Hechos. Se promovió amparo indirecto contra la falta de notificación a un procedimiento en el que se dictó sentencia de segunda instancia. La persona juzgadora lo sobreseyó, al estimar que la quejosa no tenía el carácter de persona extraña por haber conocido el acto reclamado al incorporarse al juicio inclusive, haber conocido del recurso de apelación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente el amparo indirecto cuando se promueve contra el procedimiento en el que se dictó sentencia en segunda instancia y la persona quejosa fue notificada de la radicación del amparo directo promovido por la tercera interesada contra ese fallo. Justificación. Si contra la sentencia de apelación la persona tercera interesada promovió amparo directo y la ahora quejosa fue notificada por lista de la radicación del juicio, debe considerarse que desde ese momento tuvo conocimiento del acto reclamado para efectos del cómputo de la presentación de la demanda de amparo. De ahí que no pueda considerarse tercera extraña al procedimiento de origen. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Amparo en revisión 176/2023. María Elena Cisneros Vaca. 14 de marzo de 2024. Unanimidad de votos. Ponente, José Manuel de Alba de Alba. Secretaria, Rubí Cindirelli Aguilar Lacerre.
Esta tesis se publicó el viernes 10 de mayo de 2024 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 9 de 25. Registro digital, 202-8734. Tipo, aislada. Improcedencia del amparo. Las causales relativas son de aplicación estricta y autónomas entre sí. Hechos. Se interpuso recurso de revisión, en el cual se advirtió de oficio la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 19, de la Ley de Amparo, al estar en trámite simultáneamente un amparo indirecto y un procedimiento administrativo. La persona quejosa estimó que se configuraban los supuestos de excepción al principio de definitividad contenidos en el último párrafo de la fracción 18 y en la fracción 20 del referido precepto, pues dicho procedimiento se ejerció como un derecho de audiencia, no como un medio de defensa, aunado a que no se tramita ante un tribunal ordinario. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las causales de improcedencia en amparo son de aplicación estricta y autónomas entre sí. Justificación. Las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo son de interpretación y aplicación estricta, esto es, son disposiciones específicas, ya que al ser expresas y claras en cuanto a las hipótesis que contienen, no admiten que el intérprete aplique el método extensivo, analógico o que se apoye en la mayoría de razón. Si bien las fracciones 18, 19 y 20 regulan el principio de definitividad, ello no implica que puedan coexistir, pues no obstante que la 18ª y la 20ª prevén dicho principio, sus hipótesis se actualizan de modo diferente, aunque ambas se traduzcan en la obligación de la persona quejosa de agotarlo previamente a acudir al amparo, mientras que de la 19ª se deduce la relativa a cuando se esté tramitando un recurso o medio de defensa ordinario contra el acto reclamado y que esté pendiente de resolución. Por tanto, son hipótesis distintas y autónomas, por lo que es jurídicamente incorrecto aplicarlas a casos distintos al regulado en ellas, pues se violarían los principios de fundamentación y motivación contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 12º Circuito. 10 de 25. Registro digital, 202-8735. Tipo, jurisprudencia. Impuesto sobre la renta. Para acreditar en el amparo indirecto la aplicación del artículo 39, último párrafo, de la ley relativa, debe ofrecerse la pericial contable junto con la declaración de pago. Hechos. Los tribunales colegiados contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar cómo debe acreditarse el acto de aplicación del artículo referido, cuando el juicio de amparo se promueve al tenor de las jurisprudencias 2A/J, 184/2016, décima, y 2A/J, 185/2016, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativas a la prohibición de reconocer el efecto inflacionario en la deducción del costo de lo vendido de las mercancías adquiridas o producidas en un ejercicio diferente al de su venta. Mientras que uno consideró que bastaba con la declaración de pago, el otro estimó que era necesario ofrecer la pericial en materia de contabilidad. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que para acreditar el acto de aplicación del último párrafo del artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando la quejosa pretende acogerse a las jurisprudencias 2A/J, 184/2016, décima, y 2A/J, 185/2016, décima, es necesario ofrecer la pericial contable junto con la declaración de pago, al ser el medio idóneo para acreditar que se actualiza la prohibición declarada inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación. En las ejecutorias que dieron lugar a las jurisprudencias mencionadas, la Segunda Sala determinó que el artículo 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta es inconstitucional cuando se interpreta en el sentido de que no debe reconocerse el efecto inflacionario en la determinación de la deducción costo de lo vendido, en caso de que los contribuyentes enajenen las mercancías adquiridas o producidas en un ejercicio distinto al de su venta. Para determinar si se actualiza un acto de aplicación de dicho precepto en los términos indicados, la quejosa debe acreditar, 1. Que adquirió o produjo mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados en un determinado ejercicio. 2. Que enajenó tales bienes en un ejercicio distinto. Y 3.
que entre esos ejercicios se presentó, en su caso, un efecto inflacionario que impactó en el valor de los bienes. La sola declaración de pago del impuesto no acredita ese acto de aplicación, pues de los datos que contiene no se desprende que el contribuyente efectivamente enajenó las mercancías adquiridas o producidas en un ejercicio distinto al de su venta, y que entre tales ejercicios se actualizó, en su caso, un efecto inflacionario que impactó en el valor de los bienes. De ahí que la prueba pericial en materia contable, concatenada con la referida declaración, es el medio idóneo para acreditar el aludido acto de aplicación. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 11 de 25. Registro digital, 202-8736. Tipo, jurisprudencia. Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión en amparo indirecto. Procede para controlar que se cumpla la suspensión provisional. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios al analizar si el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión es procedente para revisar o asegurar el acatamiento de la suspensión provisional. Mientras que los tribunales colegiados segundo en materias penal y administrativa del 18º circuito, primero en materias penal y administrativa del 18º circuito, segundo en materia de trabajo del 18º circuito, primero en materia administrativa del tercer circuito, primero en materias penal y de trabajo del 19º circuito y noveno en materia administrativa del primer circuito, sostuvieron que es procedente para esos efectos. El tribunal colegiado del 32º circuito determinó que únicamente permite controlar el cumplimiento de la suspensión de plano o definitiva. Criterio jurídico. Aun cuando el artículo 206 de la Ley de Amparo solo establece textualmente la procedencia del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano o definitiva, debe interpretarse que también es procedente para controlar el cumplimiento de la suspensión provisional. Justificación. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 206, 157 y 97, fracción, inciso G, de la Ley de Amparo, junto con el mandato constitucional de garantizar una justicia completa y efectiva, deriva que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión procede para controlar el cumplimiento de la suspensión provisional a pesar de que el indicado artículo 206 solo prevé textualmente su procedencia cuando se trate de la suspensión de plano o definitiva, por las razones siguientes. A. El mencionado artículo 157 prevé que la suspensión provisional se regirá por las reglas de la suspensión definitiva, lo que incluye los mecanismos para su control y cumplimiento, tal como el incidente aludido. B. De acuerdo con el postulado del legislador racional, si el Congreso de la Unión hubiera pretendido que el incidente fuera improcedente contra la suspensión provisional, lo habría determinado expresamente y, por el contrario, en el citado artículo 97, fracción y, inciso G, se reconoce implícitamente su procedencia tratándose de la suspensión provisional, pues permite que la resolución del incidente se combata a través del recurso de queja cuando se trate tanto de la suspensión provisional como de la definitiva. Y C. El incidente tiene dos fines. Uno inmediato de hacer que se cumpla la suspensión provisional, y otro mediato, consistente en sancionar e inhibir las conductas de desacato o indebido cumplimiento, con lo que no solo se protege a las partes involucradas, sino también se garantizan los derechos de tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia de todas las personas. Incluso, mediante el incidente se podrá determinar si la autoridad responsable cumplió la suspensión provisional del acto reclamado, con la eventual responsabilidad penal que conlleva su desobediencia. Sostener lo contrario implicaría que el juicio de amparo corra el riesgo de ser ilusorio e ineficaz, lo que generaría un incentivo perverso para que las autoridades incumplan la suspensión provisional o retrasen impunemente su cumplimiento, lo cual es constitucionalmente inaceptable. Pleno. 12 de 25. Registro digital, 202-8737. Tipo, aislada. Interés jurídico en amparo indirecto. Lo tienen las personas integrantes de la Guardia Nacional contra la orden de cambio de adscripción. Hechos. Se sobreseyó el amparo indirecto al considerarse que la persona quejosa, integrante de la Guardia Nacional, no tiene derecho a la inamovilidad y, por ende, carece de interés jurídico para instar el juicio constitucional contra su cambio de adscripción. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas integrantes de la Guardia Nacional tienen interés jurídico para promover amparo indirecto contra la orden de cambio de adscripción. Justificación.
de los artículos 26, fracción 8 y 60, fracción 17, de la Ley de la Guardia Nacional, 13 y 19, fracción XLI, de su reglamento, deriva que el personal de esa corporación no tiene derecho a permanecer en la sede a la que fue adscrito. Por el contrario, debe cumplir y hacer cumplir las órdenes que se le den con motivo de sus funciones, entre las cuales se incluye el cambio de adscripción, que puede autorizar únicamente el comandante de la Guardia Nacional conforme a las necesidades del servicio, con excepción de la Unidad de Asuntos Internos. Sin embargo, dicha determinación no es ajena a la garantía de legalidad, que obliga a la autoridad que la ordena a respetar el procedimiento establecido en la legislación aplicable. Por tanto, las personas integrantes de dicha institución de seguridad pública tienen interés jurídico para promover amparo indirecto cuando consideren que la autoridad no observó las normas aplicables al ordenar su cambio de adscripción. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. de 25. Registro Digital, 202-8740. Tipo, jurisprudencia. Movilidad sustentable y transporte del Estado de Baja California. Los artículos 57, 65, 75, fracción 2, 77, fracción 3, inciso A, 78, fracciones I, 2, 3 y 4, 79, 80, 178, fracciones 2 y 11, 190, fracción 3, 193, 196 y 198 de la ley relativa, son de naturaleza autoaplicativa. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de los artículos 57, 65, 75, fracción 2, 77, fracción 3, inciso A, 78, 79, 80, 88, 157, fracciones 3 y 4, 161, 178, fracciones 2 y 11, 190, fracción 3 y siguientes párrafos, 193, 195, 196 y 198 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial Local, el 27 de marzo de 2020, mientras que uno estimó que causan perjuicio desde su entrada en vigor, al tratarse de un sistema normativo que impone obligaciones y sanciones a las personas que ejerzan el transporte público o privado, al establecer que deben registrarse en el padrón del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California y obtener un permiso para circular en la vía pública de jurisdicción estatal y municipal. Los otros sostuvieron que se requiere un acto concreto de aplicación para que produzcan una afectación en la esfera de derechos de sus destinatarios. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los artículos 57, 65, 75, fracción 2, 77, fracción 3, inciso A, 78, fracciones I, 2, 3 y 4, 79, 80, 178, fracciones 2 y 11, 190, fracción 3, 193, 196 y 198 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, son de naturaleza autoaplicativa. Justificación. Los indicados artículos 57, 65, 78, fracción 3, 178, fracción 2 y 198 conforman un sistema normativo complejo desde su entrada en vigor, pues imponen la obligación de inscribirse en el Padrón de Movilidad y Transporte a todas las personas que cuenten con un vehículo para ocupar o movilizarse en la vía pública, a los permisionarios del Servicio Público de Transporte, a las empresas cuya actividad sea el arrendamiento de vehículos y a los transportistas de carga privada que circulen en vías públicas urbanas cuya carga útil exceda de 3.500 kilogramos. Conforme a los transitorios 10º y 11º del ordenamiento aludido, de no efectuar dicha inscripción en ese momento se harán acreedores a distintas sanciones, como lo es la nulificación o cancelación de sus autorizaciones, permisos o concesiones, de ahí que su naturaleza es autoaplicativa. Por otra parte, los artículos 75, fracción 2, 77, fracción 3, inciso A, 78, fracciones I, 2 y 4, 79, 80, 178, fracción 11, 190, fracción 3, 193 y 196 referidos,
no conforman un sistema normativo complejo al no regular una misma figura jurídica. Sin embargo, desde su entrada en vigor imponen distintas obligaciones o prohibiciones que afectan a las personas destinatarias, tales como la obligación para los transportistas de carga de cumplir con la ley y su reglamento en cuanto a las especificaciones de la carga que transiten, o la prohibición para las personas que presten el servicio de transporte de carga particular en vehículos o remolques en los que transporten sus propios bienes, mercancías u objetos en general, de utilizarlos para otorgar servicios a terceros. Pleno regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 14 de 25. Registro digital, 202-8741. Tipo, jurisprudencia. Movilidad sustentable y transporte del Estado de Baja California. Los artículos 88, 157, fracciones 3 y 4, 161 y 195 de la ley relativa, son de naturaleza heteroaplicativa. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes en torno a la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de los artículos 57, 65, 75, fracción 2, 77, fracción 3, inciso A, 78, 79, 80, 88, 157, fracciones 3 y 4, 161, 178, fracciones 2 y 11, 190, fracción 3 y siguientes párrafos, 193, 195, 196 y 198 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial Local el 27 de marzo de 2020. Mientras que uno estimó que causan perjuicio desde su entrada en vigor, al tratarse de un sistema normativo que impone obligaciones y sanciones a las personas que ejerzan el transporte público o privado, al establecer que deben registrarse en el padrón del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California y obtener un permiso para circular en la vía pública de jurisdicción estatal y municipal. Los otros sostuvieron que se requiere un acto concreto de aplicación para que produzcan una afectación en la esfera de derechos de sus destinatarios. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los artículos 88, 157, fracciones 3 y 4, 161 y 195 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, son de naturaleza heteroaplicativa. Justificación. Los artículos 88, 157, fracciones 3 y 4, 161 y 195 aludidos son de naturaleza heteroaplicativa, ya que su obligatoriedad está sujeta a una condición o un acto de aplicación que produzca una afectación en la esfera de derechos de sus destinatarios, como la solicitud que se formule ante la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California por la persona interesada en prestar el servicio de transporte público en sus distintas modalidades, entre ellos, el transporte de carga en general, especializada y grúa, así como el de carga privado. La condición consiste en la pretensión de realizar el servicio de transporte en cualquiera de sus distintas modalidades con la correspondiente solicitud del permiso y, consecuentemente, la eventual negativa de éste, por lo que será hasta ese momento se causa una afectación a la esfera jurídica de los solicitantes para que puedan impugnar cualquiera de esas disposiciones a través del juicio de amparo. Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 15 de 25. Registro digital, 202-8748. Tipo, jurisprudencia. Recurso de queja en contra del desechamiento del incidente de daños y perjuicios por la suspensión concedida en un juicio de amparo directo. La declinación de competencia para tramitarlo como amparo indirecto, no lo deja sin materia. Inaplicabilidad de la jurisprudencia 1A/J 85/2012. Décima. Hechos. Dos tribunales colegiados de circuito sustentaron criterios contradictorios al determinar la posibilidad de analizar, en un recurso de queja, el desechamiento de un incidente de daños y perjuicios causados durante la vigencia de la suspensión decretada en un amparo directo por una autoridad responsable, en su calidad de auxiliar, cuando el tribunal colegiado declara su incompetencia en favor de un juez de distrito por ser materia de amparo indirecto. Mientras que uno consideró que extendiendo la interpretación de la jurisprudencia 1A/J 85/2012, décima, de rubro, queja prevista en el artículo 95, fracción 8, de la Ley de Amparo.
debe declararse sin materia cuando el amparo del que deriva dicho recurso se remite por incompetencia a un juzgado de distrito a partir de que el juez inicia su trámite. El recurso debe quedar sin materia. El otro resolvió que ello no es aplicable, pues el objeto del incidente es cuantificar los daños y perjuicios durante el tiempo que surtió efectos la suspensión decretada por la autoridad responsable, en su calidad de auxiliar, antes de declararse la incompetencia. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no debe declararse sin materia el recurso de queja contra el desechamiento de un incidente de daños y perjuicios causados durante la vigencia de la suspensión decretada en un amparo directo por la autoridad responsable, cuando un tribunal colegiado de circuito declara su incompetencia en favor de un juez de distrito por considerar que es materia de amparo indirecto, pues su objeto no es revisar la suspensión de la autoridad responsable, sino la procedencia de los daños y perjuicios causados durante su vigencia antes de la redistribución de competencias. Justificación. Si bien la jurisprudencia 1A/J85/2012, décima, establece que cuando un tribunal colegiado de circuito se declara incompetente para conocer de un juicio de amparo en favor de juez de distrito, el recurso de queja relacionado con la suspensión dictada por la autoridad responsable en calidad de auxiliar de la justicia federal debe declararse sin materia. Esta consecuencia no debe extenderse al incidente de daños y perjuicios y al recurso de queja interpuesto en contra de su desechamiento, pues su objeto no es analizar la medida cautelar, sino las razones que llevaron a declarar improcedente la solicitud por los daños y perjuicios causados durante la vigencia de la suspensión. En este caso, independientemente de que la autoridad responsable haya perdido su condición de auxiliar o incluso haya revocado la garantía otorgada previamente, son circunstancias que no deben ser impedimento para reconocer la posibilidad de reparar los perjuicios sufridos. Quien de manera injusta se vio privado de ejercer un derecho que ya le ha sido reconocido mediante una sentencia definitiva, debe tener la oportunidad de restaurar sus derechos afectados. No obstante, la manera de tramitar y resolver el incidente de daños y perjuicios dependerá de las circunstancias que se presenten en el procedimiento. Por ejemplo, si el juez de distrito desecha o tiene por no interpuesta la demanda de amparo, y la autoridad responsable cesa en su condición de auxiliar sobre la suspensión, no habrá impedimento para que la autoridad responsable admita y resuelva lo relacionado con los daños y perjuicios. Sin embargo, si el juez de distrito admite la demanda y provee sobre la suspensión, aun cuando por virtud de lo anterior se presente incidente de daños y perjuicios ante la responsable, este será improcedente, pues el artículo 156 de la Ley de Amparo exige una resolución que ponga fin al juicio y demuestre que el juicio de amparo no resultó favorable para quien solicitó la suspensión. Estas condiciones se generarán hasta que se resuelva el amparo indirecto, lo que podrá ser solicitado y analizado por el juzgador de amparo, con independencia de los montos de las garantías otorgadas, pues la materia del incidente de daños y perjuicios es resarcir la afectación por la suspensión que se materializó, abarcando también las repercusiones originadas desde el momento inicial de la presentación de la demanda, brindando así un panorama completo de las consecuencias adversas generadas. Primera Sala. 16 de 25. Registro digital, 202-8749. Tipo, jurisprudencia. Recurso de queja en contra del auto que resuelve el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional. No queda sin materia cuando se emite la suspensión definitiva. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios al analizar si la materia de impugnación de un recurso de queja interpuesto en contra del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional subsiste cuando durante su trámite se emite la resolución de la suspensión definitiva. Mientras que dos determinaron que ese hecho no deja sin materia el recurso de queja, el otro sostuvo que sí. Criterio jurídico. El recurso de queja interpuesto en contra de la resolución de un incidente promovido por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional no queda sin materia si durante su trámite se emite la resolución que concede o niega la suspensión definitiva. Justificación. El incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional tiene dos fines: uno inmediato, de hacer que se acate la suspensión provisional, y otro mediato, consistente en sancionar e inhibir las conductas de desacato o indebido cumplimiento, de manera que a través del incidente se determinará si la autoridad responsable cumplió en sus términos o no la suspensión provisional del acto reclamado, con la eventual responsabilidad penal que su desobediencia conlleva.
pues en caso de que se demuestre que la autoridad no ha cumplido con la suspensión provisional o que lo ha hecho defectuosa o excesivamente, previo requerimiento para que rectifique sus errores, se le denunciará al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción 3, de la Ley de Amparo. Ahora bien, el hecho de que la suspensión provisional deje de tener efectos cautelares a partir de que se dicta la suspensión definitiva no hace que el recurso de queja interpuesto en contra de la resolución del incidente promovido por él, exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional quede sin materia, pues en todo momento subsistirá el interés general de vigilar que las determinaciones de los órganos jurisdiccionales de amparo sean acatadas y cumplidas sin defectos ni excesos. Pues aun cuando la resolución no prejuzga sobre la responsabilidad penal de la autoridad contumaz lo que corresponderá a la jurisdicción penal, tal determinación sí constituye un presupuesto para que el Ministerio Público Federal esté en aptitud de realizar la investigación correspondiente. Por ese motivo, aunque haya cesado la posibilidad material de hacer cumplir la suspensión provisional por haberse proveído sobre la definitiva, es necesario analizar la legalidad de la resolución emitida en el incidente. Pleno 17 de 25. Registro digital, 202-8750. Tipo, aislada. Recurso de revisión en amparo. El plazo para interponerlo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la determinación recurrida, o de que el promovente haya tenido conocimiento o se haga sabedor de la misma. Hechos. La persona que interpuso el recurso de revisión no mencionó cuando tuvo conocimiento de la determinación recurrida, sino solamente que a pesar de no haber sido emplazada al juicio de amparo indirecto, se percató de su existencia debido a que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le informó que no se podía llevar a cabo la medida de apremio consistente en la presentación de los ediles mediante el auxilio de la fuerza pública, en razón de que los quejosos obtuvieron la suspensión definitiva de los actos reclamados. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el cómputo del plazo para presentar el recurso de revisión inicia a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la determinación recurrida o de que el promovente haya tenido conocimiento o se haga sabedor de la misma. Justificación. El artículo 86 de la Ley de Amparo no establece expresamente el momento en que empieza a computarse el plazo de 10 días para interponer el recurso de revisión. Sin embargo, conforme al diverso 18 de dicha ley, debe empezar a correr el día siguiente al en que surta efectos la notificación de la determinación recurrida o de que el promovente haya tenido conocimiento o se haga sabedor de la misma, con independencia de si la parte tercera interesada que recurre se encuentra emplazada o no al juicio de amparo indirecto, pues la redacción del referido precepto 86 no prevé que el plazo de 10 días para interponer dicho recurso empezará a contar desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. Solo dispone que el recurso de revisión se interpondrá en el plazo de 10 días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. Por ende, de la interpretación sistemática de dicho artículo con el diverso 18 se advierte que el recurso se interpondrá a partir del día siguiente. 1. A aquel en que surta efectos, conforme a la ley respectiva, la notificación al recurrente de la determinación impugnada. 2. A aquel en que haya tenido conocimiento. O 3. Se ostente sabedor de la misma, o de su ejecución. Por tanto, la tesis de jurisprudencia P/J1/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, revisión en amparo directo. El plazo para su interposición debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la sentencia recurrida, y no a partir de que el recurrente reciba copias de la misma. Es inaplicable en la especie, en razón de que el contexto jurídico de su conformación se encuentra superado con la redacción de la actual Ley de Amparo, al ya no establecer que el plazo de 10 días para interponer dicho recurso empezará a contar desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 18 de 25. Registro digital, 202-8755. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en amparo directo. No es procedente el análisis de la apariencia del buen derecho para concederla. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes llegaron a criterios contradictorios en relación con si debe analizarse la apariencia del buen derecho para conceder la suspensión en amparo directo.
mientras que uno consideró que para concederla no se requiere determinar la apariencia del buen derecho de la parte quejosa y su ponderación con otros elementos, el otro concluyó lo contrario. Criterio jurídico. Los tribunales colegiados de circuito no deben analizar la apariencia del buen derecho para determinar si conceden la suspensión en amparo directo. Justificación. El artículo 190 de la Ley de Amparo establece cuáles son las reglas de la suspensión en amparo indirecto que la autoridad responsable debe tomar en cuenta para conceder la medida cautelar en amparo directo. Entre esas reglas no se encuentra el análisis de la apariencia del buen derecho. Por ello, no puede considerarse que la voluntad del legislador haya sido que se observara tal figura para conceder la suspensión en amparo directo. Inclusive, su uso para definir la procedencia de la suspensión en amparo directo sería contrario a la mecánica de la medida cautelar y ni siquiera tutelaría de mejor manera los derechos fundamentales de la persona quejosa que promueve el juicio de protección constitucional en contra de una resolución definitiva. Pleno. 19 de 25. Registro digital. 202-8757. Tipo, aislada. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Procede concederla con efectos restitutorios en contra de la negativa de los concesionarios de grúas o corralones de devolver un vehículo asegurado en una carpeta de investigación, respecto del cual la Fiscalía ordenó la entrega en calidad de depósito a su propietario. Hechos. Se requirió a una empresa de grúas la devolución de un vehículo en calidad de depósito, en cumplimiento a lo ordenado en tal sentido por el fiscal en una carpeta de investigación. Dicha petición fue negada por la citada persona moral, quien exigió de manera verbal el pago de una cantidad monetaria para la entrega de ese bien. La persona juzgadora de distrito que conoció del amparo negó la suspensión provisional de dicho acto, bajo la consideración de que al haberse solicitado esa medida para que se entregara el vehículo liberado, la restitución no tendría efectos provisionales, sino plenos, porque su cumplimiento implicaría la liberación total de la unidad, lo que agotaría la materia del juicio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe concederse la suspensión provisional en el amparo con efectos restitutorios, cuando se reclame la negativa de los concesionarios de grúas o corralones de devolver un vehículo automotor asegurado en una carpeta de investigación, respecto del cual la Fiscalía ordenó la entrega en calidad de depósito a su propietario. Justificación. Conforme al artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, atendiendo a la naturaleza de éste, el órgano jurisdiccional ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden, de ser jurídica y materialmente posible. Restablecerá provisionalmente a la persona quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, sin que pueda estimarse que con ello se deja sin materia, debido a que la medida cautelar no deja de ser provisional, porque en el caso de que se negara la protección federal, las cosas volverían al estado que tenían antes de que se otorgara. En ese orden de ideas, si la pretensión del peticionario es obtener la devolución de la unidad automotriz a fin de que se cumpla con lo determinado por el fiscal, la devolución es provisional y, por ende, procede la suspensión, pues en el supuesto de que se negara el amparo, tendría que devolver el vehículo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. 20 de 25. Registro digital. 202-8760. Tipo, jurisprudencia. Tercero extraño a juicio por equiparación. La falta de notificación personal al quejoso de la reanudación de un juicio sobre el que ya tuvo conocimiento no le da ese carácter. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios en relación con el reconocimiento de la calidad de tercero extraño a juicio por equiparación. Mientras que uno sostuvo que el desconocimiento de las actuaciones posteriores de un periodo de inactividad en autos, ocasionado por la falta de una notificación personal, tiene el efecto de que el quejoso sea considerado como tercero extraño a juicio por equiparación. El otro consideró que las deficiencias de una nueva notificación que tiene como consecuencia la ignorancia de la nueva fecha de audiencia, no legitiman a una persona a promover un juicio de amparo como tercero extraño a juicio por equiparación. Criterio jurídico. No se le debe reconocer el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación a las personas que han conocido del juicio de origen, aun cuando no hayan sido notificadas personalmente de la reanudación del procedimiento. Justificación. La figura del tercero extraño a juicio por equiparación tiene como premisa un desconocimiento total del juicio y, en específico, de lo que ha acontecido en autos.
Si el quejoso tuvo conocimiento del juicio de origen cuyas actuaciones pretende anular, su situación no es la de un tercero extraño por equiparación. Esto es, si compareció en el juicio natural no debe considerarse desvinculado del procedimiento por desconocer alguna notificación, inclusive las de manera personal derivadas de un periodo de inactividad, por lo que no puede otorgársele el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, aun cuando se le haya notificado indebidamente la reanudación del procedimiento, pues el mero transcurso del tiempo y la indebida notificación de dicha reanudación no lo hacen ignorante del procedimiento del que es parte. Pleno 21 de 25. Registro digital 202-8759. Tipo: jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto. Cuando se trate de actos omisivos debe verificarse si su naturaleza es instantánea o continuada y, en su caso, si es revocable, por tratarse de un beneficio transitorio. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia de la suspensión provisional tratándose de actos omisivos. Mientras que uno le estimó improcedente dado que lo reclamado era una actuación omisiva instantánea y otorgar la suspensión conllevaría imprimirle efectos restitutorios propios de la sentencia y dejaría sin materia el juicio. El otro no analizó la naturaleza de la omisión reclamada como requisito de procedencia para conceder la medida cautelar. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que para resolver sobre la suspensión cuando se reclame la omisión de la autoridad responsable de llevar a cabo actos de inspección o verificación a petición de parte, las personas juzgadoras deben analizar si son de ejecución instantánea o continuada para establecer los efectos que adoptará la medida cautelar, pues en ningún caso puede ser una medida definitiva, sino transitoria. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1A/J 70/2019, décima. Determinó que la naturaleza omisiva de los actos reclamados no determina que se conceda o niegue la suspensión, sino el tipo de medidas que deberán ordenarse. Con ello se retiró el obstáculo que impedía conceder esa medida cautelar respecto de actos de naturaleza omisiva. Para fijar los efectos que adoptará la medida debe atenderse a la naturaleza de esa omisión, si es instantánea o continuada. La segunda sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 2A/J 22/2023, decimoprimera. Estableció que los parámetros que deben tomarse en cuenta para conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, son que la restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida en que, en caso de resolver de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. La interseccionalidad de ambos criterios determina que cuando se trate de actos omisivos, debe verificarse cuál es su naturaleza, en función de si se trata de los que se agotan de manera instantánea o si requieren de distintos actos cuya ejecución produce efectos de momento a momento, con la finalidad de fijar las condiciones que adoptará la concesión de la medida suspensiva. Si se concluye que puede concederse con efectos restitutorios, pero con su concesión se deja sin materia el juicio en lo principal, debe actuarse bajo los parámetros establecidos por la segunda sala del Alto Tribunal, consistentes en que no puede ser una medida definitiva, sino transitoria. Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 22 de 25. Registro digital 202-8758. Tipo: jurisprudencia. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Procede concederla contra el artículo 2, fracción 8, del Acuerdo de Facilidades Administrativas en materia del impuesto ambiental por contaminación en la extracción de materiales pétreos, en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo al tratarse de una norma general, legislación del Estado de Nuevo León. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia de la suspensión provisional contra el artículo referido, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 16 de enero de 2023. Mientras que uno la negó porque de concederla sus efectos no se limitarían a mantener las cosas en el estado en que se encontraban, sino que permitirían al solicitante acceder al beneficio, dando efectos restitutorios.
El otro la concedió porque estimó viable dar efectos restitutorios a la medida cuando se anticipe la probable solución de fondo del juicio y restituir provisionalmente al quejoso en el derecho violado. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es procedente conceder la suspensión provisional contra el artículo 2, fracción 8, del Acuerdo de Facilidades Administrativas en materia del impuesto ambiental por contaminación en la extracción de materiales pétreos, en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo, al tratarse de una disposición de carácter general, ello sin mirar la naturaleza de la disposición como requisito de procedencia de la medida. Justificación. La disposición reclamada es un acto formalmente administrativo pero materialmente legislativo porque se encuentra dirigida a los contribuyentes interesados en adherirse a alguna de las facilidades administrativas que tal acuerdo contempla, de modo tal que estamos en presencia de disposiciones de carácter general y desde luego la suspensión solicitada debe resolverse en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo, ya que no establece como parámetro para conceder o negar la medida cautelar mirar la naturaleza de las normas, de modo que la norma reclamada en sí misma no influye en la procedencia de la suspensión solicitada, puesto que lo previsto en ella únicamente generará como consecuencia, que en caso de otorgarse la medida cautelar, no sea aplicada a la esfera jurídica de quien acudió al juicio de amparo. En ese sentido, es procedente conceder la suspensión en términos del artículo 148 mencionado, esto es, para impedir los efectos y consecuencias de la fracción 8 del artículo 2 del Acuerdo de Facilidades multicitado en la esfera de derechos de quien promueve el juicio de amparo para que no se le aplique y en consecuencia, no les he exigido cumplir con el requisito consistente en no haber interpuesto medio de defensa o de impugnación alguno contra las contribuciones contenidas en las facilidades administrativas o de anteriores. Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 23 de 25. Registro digital, 202-8756. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en el juicio de amparo. Es improcedente concederla para el efecto de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de que el Senado de la República designe a las personas integrantes de un órgano constitucional autónomo, por contravenir el orden público e interés social. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si resulta procedente conceder la suspensión provisional en el amparo para el efecto de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de que el Senado de la República designe a las personas integrantes de un órgano constitucional autónomo. Mientras que uno determinó que se contravenían disposiciones de orden público y se seguía perjuicio al interés social, porque esa facultad es discrecional. El otro consideró que no se afectaban dichas figuras pues esa atribución era de carácter obligatorio. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo por contravenirse el orden público y el interés social, ya que se estaría obligando a un órgano constitucional autónomo a usar una facultad que debe ejercerse a su prudente arbitrio y no por orden de algún tercero, aun cuando se trate de otro de los poderes de la Unión. Justificación. El artículo 78, fracción 4, de la Constitución Federal establece que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene entre sus facultades la de acordar por sí o, a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, para lo que es necesario en ambos casos el voto de las 2/3 partes de los integrantes presentes. Dicha facultad, al ser de carácter discrecional, se ejerce conforme a su arbitrio y prudencia, lo cual es suficiente para considerarla relacionada con una cuestión de orden público e interés social, pues la colectividad está interesada en que su ejercicio se desarrolle libremente y a voluntad de esas 2/3 partes de individuos. De ahí que esa comisión sea libre e independiente para decidir convocar a un periodo extraordinario de sesiones. Por tanto, es improcedente conceder la suspensión provisional para el efecto de que la comisión convoque a un periodo extraordinario de sesiones a fin de que el Senado de la República designe a las personas integrantes de un órgano constitucional autónomo, pues se le estaría obligando a usar una facultad cuyo ejercicio queda a su prudente arbitrio y no puede obligársele a ello, ni siquiera derivado de la pretensión de la parte quejosa de que se lleve a cabo ese procedimiento de designación, lo
que contravendría las disposiciones de orden público, ya que no es dable que mediante la suspensión en el juicio de amparo se obligue a un órgano de esa categoría a actuar ejerciendo facultades que no posee. Asimismo, se causaría perjuicio al interés social, en tanto que la sociedad está interesada en que los órganos constitucionales actúen solo en la órbita de sus atribuciones, siendo de menor entidad el interés particular de la parte quejosa. Pleno regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 24 de 25. Registro digital, 202-8723. Tipo, aislada. Competencia para conocer del recurso de revisión contra la sentencia de amparo indirecto dictada por un juez de distrito con competencia mixta, tratándose del suministro de energía eléctrica otorgado a personas jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad, como prestación derivada del contrato colectivo de trabajo. Corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia de trabajo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito se declararon incompetentes para conocer del recurso de revisión contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en el juicio, dictada por un juez de distrito con competencia mixta, en un asunto donde el acto reclamado se relaciona con el suministro de energía eléctrica a personas jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad, derivado del contrato colectivo de trabajo celebrado entre dicha empresa y el sindicato respectivo. El Tribunal Colegiado especializado en materia civil y de trabajo sustentó su incompetencia en la jurisprudencia 2A/J 35/2018, décima. De la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues consideró que aun cuando se reclamó una violación al contrato colectivo de trabajo, el acto estaba vinculado con el suministro de energía eléctrica, mientras que el diverso Tribunal Colegiado especializado en materias penal y administrativa estimó que su contendiente era el competente al haber tenido conocimiento previo del asunto, en virtud de que resolvió una queja interpuesta contra el desechamiento de la demanda en el mismo juicio de amparo del que derivó el recurso de revisión materia del conflicto, razonamiento que apoyó en las jurisprudencias 2A/J 64/2018, décima, y 2A/J 129/2010. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia de trabajo es competente para conocer del referido acto reclamado. Justificación. Por regla general, el Tribunal Colegiado que debe conocer es el que tenga la especialización del juez que previno en el asunto. Tratándose de jueces de distrito con competencia mixta es necesario atender a la naturaleza del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad responsable, como lo definió el Pleno de la Suprema Corte en la jurisprudencia P/J 13/2020, décima. Por un lado, si bien el acto reclamado consistente en el alza o cambio de tarifa en el suministro de energía eléctrica estaría relacionado con la contratación de tal servicio y formaría parte de la relación comercial entre la empresa productiva del Estado y sus usuarios, según el criterio sostenido por la primera sala del más alto tribunal en la jurisprudencia 1A/J 61/2021, decimoprimera. Cuando esa prestación extrajudicial tiene su origen en la jubilación de los quejosos por años de servicio, en términos del contrato colectivo de trabajo celebrado entre dicha empresa y el sindicato correspondiente, tiene una connotación laboral, de acuerdo con lo señalado por la segunda sala en las jurisprudencias 2A/J 2/2020, décima, y 2A/J 17/97. Además, en la jurisprudencia 2A/J 2/99, la propia sala sostuvo que el derecho a la jubilación es una prestación extralegal. Por otro lado, el artículo 9 transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica dispone que los derechos de los trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad serán respetados conforme al artículo 123 de la Constitución Federal y a la Ley Federal del Trabajo, por lo que resulta aplicable la jurisprudencia 2A/J 31/2010, la cual determinó que si el acto reclamado afecta de manera directa o indirecta algún derecho reconocido por el artículo 123 constitucional, el tribunal colegiado competente debe ser el especializado en materia de trabajo. En el caso, el acto reclamado involucra el análisis de las obligaciones y derechos pactados en un contrato colectivo de trabajo,
el suministro de energía eléctrica, derivadas de la jubilación por años de servicio de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, de ahí que tales actos revistan naturaleza laboral. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 25 de 25. Registro digital, 202-8726. Tipo, aislada. Contradicción de criterios. Es improcedente la denuncia formulada por quien no es parte en los asuntos que la originaron. Hechos: una persona autorizada de la parte quejosa y recurrente en un amparo en revisión formuló denuncia de contradicción de criterios entre los sustentados en resoluciones emitidas por dos tribunales colegiados de circuito, distintas a aquella en que le fue reconocido ese carácter. Criterio jurídico: el Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente la denuncia de contradicción de criterios formulada por quien no es parte en los asuntos sustentados por los tribunales colegiados de circuito que la generaron, al no contar con legitimación para hacerlo. Justificación: conforme a los artículos 227, fracción 3, de la Ley de Amparo, las contradicciones de criterios a que se refiere la fracción 3 del artículo 226 del mismo ordenamiento, podrán ser denunciadas ante los plenos regionales por la o el fiscal general de la República, los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, las magistradas o los magistrados de tribunal colegiado de apelación, las juezas o los jueces de distrito o las partes en los asuntos que las motivaron. Si quien denuncia la contradicción tiene reconocido el carácter de autorizado de la parte quejosa en un asunto diferente a los contendientes, es claro que no tiene legitimación para formularla, al no ser parte en estos y, por tanto, la contradicción debe declararse improcedente. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.